suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista. Buenos días, hermanos, un domingo más y, como decía un antiguo hermano en la fe, que seguramente ya estará con el Señor, cada domingo que nos veíamos y nos despedíamos decíamos un domingo más y un domingo menos. Creo que es, sinceramente lo digo, viendo sobre el lado positivo la situación que estamos viviendo, una ocasión para reflexionar sobre qué camino, por qué camino va nuestra vida cristiana. Tiempo tenemos de pararnos, de frenar y valorar nuestros días. Ya Jesús nos habla de esto cuando nos dice una frase, también la tenemos muy conocida: entrar por la puerta estrecha. La puerta que conduce a la perdición es ancha y el camino fácil, y muchos son los que pasan por ellos. En cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que los encuentran. Hermanos y hermanas, para alcanzar la salvación hay que abrir una puerta, que detrás de ella aparece un camino que no es fácil ni de encontrar ni de caminar en él. Por eso Jesús dice más adelante una cosa también referente al seguimiento. Las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Qué duda cabe que no está diciendo Jesús que no tiene un lugar donde vivir, sino que nos está diciendo que el seguirle de verdad por su camino, tras sus pasos, exige marchar siempre por ese camino sin detenerse ante nada ni en ningún lugar. Mirad, el seguidor de Cristo es como aquel que no sabe a dónde le llevará el Señor y tiene que estar siempre dispuesto a dejarse llevar y conducir por Dios mismo. ¿Qué puerta hemos abierto? ¿Qué camino estamos recorriendo? En esta época de relatividad podemos tener la ocasión de cambiar ese camino si hace falta. La verdad es que en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús caminando con sus discípulos y discípulas por los caminos físicos de la tierra de Israel. Y os propongo ver algunos de esos caminos propuestos por Jesús, ya sean físicos como expuestos en parábolas y en sus conversaciones. Vemos cómo su vida, la de Jesús, fue un constante peregrinaje y caminar por su tierra. Y podemos decir esto y verlo ya desde su nacimiento. Jesús nació en Belén, según nos cuenta Mateo, y ya de muy pequeño tuvo que irse con sus padres a Egipto huyendo de Herodes. Ya de esta manera inició un camino que no lo dejaría en toda su vida y que lo conduciría a Jerusalén a la edad de aproximadamente 30 años. En su vida vivió en Nazaret. De allí pasó a Cafarnaúm, alrededor del lago de Tiberíades, el mar de Galilea. Pasó días en Betania con sus grandes amigos Lázaro y sus hermanas Marta y María, siempre caminando
Jesús no podía perder el tiempo. Y vuelvo a recordar, era un camino que le llevaba inexorablemente a Jerusalén. Un camino que le llevaría a la muerte. Un camino que culminó en su resurrección. Su caminar fue largo, porque vivió momentos alegres y tristes de todo tipo, momentos de reposo y de trabajo, hubo de todo, como en los nuestros. Dice un poeta, nuestras vidas son caminos que van a parar al mar, que es el morir. Y la verdad es que para cada uno de nosotros ese camino es diferente. Para unos es largo, otros corto, escabroso o placentero. Y la expectativa de su término es lo que tenemos realmente claro y cierto. Y yo espero que al final de mi camino me encontraré con el Señor. La idea de camino en las Escrituras contiene una gran riqueza teológica. La idea más conocida es la que nos explica Jesús de tomar el camino estrecho, que es el que hemos visto antes, o tomar el camino ancho. Pero creo que quedarnos solo con esa idea sería traicionar el espíritu de las Escrituras. El Señor usa caminos, y muchos, muchísimos, para caminando por ellos lleguemos a Él. Un camino en el que nos encontramos compañeros de viaje. Algunos es posible que tomen otro camino. Otros seguirán el mismo camino que nosotros. Otros caerán y se levantarán. Otros caerán y veremos con dolor que no se levantarán por mucho que les ayudemos. Por otro lado, hemos de reconocer que en nuestro camino el Señor también nos acompaña. Jesús siempre interviene en nuestro viaje. A veces se hace el encontradizo en nuestra vida para que no nos desviemos. Otras, sin darnos cuenta, nos acompaña. Es un camino que Jesús recorre con nosotros, enseñándonos cómo debemos caminar. Cuando leemos las Escrituras, descubrimos que una persona puede llegar a conocer a Cristo en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier circunstancia de su vida. En cualquier lugar de su camino por la vida puede ser encontrado por Jesús. Mirad, tenemos ejemplos extraordinarios en las Escrituras. ¿Os acordáis de Lidia? Aquella mujer dedicada al negocio de la púrpura que conoció a Cristo por la predicación de Pablo junto a un río cerca de la ciudad de Filipo y se convirtió en una líder de gran testimonio. Incluso su casa fue el lugar donde los hermanos se congregaban. ¿Os acordáis también de el eunuco etíope, alto funcionario de Candace que oró al Señor en pleno camino entre Jerusalén y Gaza y fue bautizado allí mismo por Felipe cuando fue evangelizado por él? Y él mismo evangelizó después a su tierra. Y Cornelio, el centurión romano que conoció a Cristo en una reunión en su casa, cuando Pedro, enviado por el Señor mismo, fue a visitarlo y luego fue bautizado con todos los de su casa, siendo el testimonio de que el Evangelio es para todos, es universal. Y otro más, ¿por qué no? Aquí podríamos poner muchísimos. Y el carcelero, también de la ciudad de Filipo, que abrió su corazón al Señor Jesús cerca de medianoche y fue bautizado por el apóstol Pablo aquella misma hora, y gracias a él se salvó su familia. Y curiosamente, tengo que anotar
que en el origen del cristianismo los creyentes se le llamaron los del camino. Siguiendo esta línea, permitidme que hoy os hable de 3 caminos que podemos vivir y ver en nuestra vida cristiana. 3 caminos extraordinarios que nos pueden ayudar a definir si vamos por el verdadero o hemos de cambiar. 3 caminos de gran significado para las personas que los recorrían y que representó un cambio radical en sus vidas. Podemos empezar por el más conocido, por sus consecuencias, y que tuvo una gran repercusión en la extensión del mensaje evangélico. El camino a Damasco. Lo encontramos en Hechos 9, del 1 al 9. Podríamos llamarlo el camino hacia la salvación. Pablo buscaba la muerte de los seguidores de Jesús y en el camino cae al suelo y escucha unas palabras que lo iban a cambiar para siempre. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hermanos y hermanas, para entrar en la vida eterna, el primer paso es pasar por el camino a Damasco, es decir, por el camino de la salvación, por el camino de la conversión. Pablo encontró al Señor mientras iba de Jerusalén a Damasco con deseo de destruir la obra de Jesús. Precisamente todo lo contrario de lo que pasaría después. Y ese encuentro transformó su vida por completo. De perseguidor de la iglesia a anunciador del mensaje de Jesús. Fue un cambio extraordinario. Le sale al encuentro de forma inesperada a Jesús, aquel a quien perseguía con odio, y cae al suelo. A veces hemos de caer nosotros de donde estamos para encontrar la vida. Y Pablo queda ciego. No come, no bebe durante 3 días, pero en su interior ese choque, ese golpe espiritual lo cambió profundamente. Se dio cuenta que el único camino que conduce a Dios es Jesús, que él estaba equivocado por donde iba, y de apasionado perseguidor de Jesús, del Señor y su iglesia, se convierte en uno de los más entregados apóstoles. Por eso dice en una ocasión en Filipenses: todo es deleznable, rechazable a causa de Cristo. Todo lo estimo basura, estiércol, heces, con tal de ganar a Cristo. Se da cuenta que para ser salvo ha de seguir a aquel que precisamente estaba persiguiendo con odio. Tremenda situación la vivida por Pablo. Una situación que podemos tenerla nosotros cuando somos rebeldes a la palabra, a la voz, a los impulsos del Señor. Y quizás tengamos que cambiar radicalmente el camino que estamos llevando hasta ahora para encontrar la salvación. Pero también tenemos un segundo camino en los evangelios. El camino hacia Jericó. Es el camino que nos narra Jesús en la hermosa parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10, 29, 35. Todos también la conocemos. Y sobre todo, la impresionante y sorprendente pregunta que hace Jesús: ¿cuál de estos 3 hombres, el sacerdote, el levita y el samaritano, fue el prójimo del malherido? ¿Quién se considera el prójimo del medio muerto para restaurarlo? Lo que hizo aquel samaritano lo podemos llamar el camino de la restauración. Jesús nos pide que nos dejemos restaurar por él para seguir en su camino. En esta parábola conocemos la compasión de Dios
al vernos heridos, caídos, enfermos, maltratados por el pecado, pero también nos enseña el camino para restaurar a otros y no dejarnos o dejarlos, hundirlos más por nuestras actitudes, comentarios, sospechas e incluso, voy a decirlo, calumnias. En esta historia podemos ver cada persona que tenemos junto a nosotros. Y también podemos identificarnos nosotros con el medio muerto. Sí, hermanos y hermanas, el apaleado, el herido, el medio muerto, eres tú, soy yo. Pero también es nuestro prójimo. Aquí nos podemos ver cada uno de nosotros que caminamos por la vida. Somos asaltados por multitud de situaciones dolorosas. Somos apaleados por el pecado, humillados. Podemos incluso pensar que vamos a morir, porque ni la religiosidad, representada por aquel sacerdote que pasó de largo, ni el conocimiento, representado por el levita, que también pasó de largo, nos pueden ayudar. Pero ya a punto, como estábamos de morir, se nos abre una esperanza y aparece Cristo en un extranjero samaritano que se compadece de nosotros y se siente conmovido y nos ayuda y socorre. Aquí nadie puede hacer nada, solo dejarnos curar. Él venda nuestras heridas poniendo aceite y vino. Qué simbolismo más precioso, aceite y vino. Y cuida de nosotros. Qué demostración tan maravillosa del amor de Jesús. Jesús nos levanta medio muertos y nos lleva al mesón, que podemos representar, que es la Iglesia, y nos cuida. No nos vuelve a dejar a nuestro aire, no nos deja sin más, no nos abandona, sino que da lo necesario para que sigamos adelante. Nos da un refugio seguro, un techo donde cobijarnos, unas personas donde apoyarnos y lo necesario para que nuestras heridas se curen. Jesús sale en el camino de la vida a nuestro encuentro para curar las heridas y darnos la salvación. Si en nuestro camino nos encontramos así, busquemos a aquel que vino a salvarnos y a darnos restauración. Y tenemos un tercer camino, el camino de Emaús, o el camino a Emaús. Es el camino de la esperanza. Lo encontramos en Lucas 24, 13, 35. Nos encontramos con dos discípulos desencantados, que están abandonando la causa por la cual 3 años antes habían dejado todo para seguir a Jesús, su maestro. Pero ahora, después de 3 días de espera, precisamente su maestro, en el que habían creído, en el que habían confiado, en el que habían puesto todas sus ilusiones, se plantean abandonar, porque claro, había dicho que al 3er día resucitaría y aún no lo hemos visto. Y entonces, ¿qué hacen? Se van de Jerusalén. Partían para tratar de reconstruir las vidas que habían dejado atrás. En un fin de semana se les había escapado el único ideal que había llenado sus corazones. Pero en su camino se aparece Cristo. Cristo resucitado. No saben que es Él. Algo les impide reconocerle. Les habla Jesús y ellos le hablan a Jesús de sus dudas. Y el Señor explica la Escritura y sus corazones arden. Y después, en la mesa, en el mesón, cuando Jesús quería hacer el ademán de retirarse y ellos de alguna manera lo obligan a quedarse, aparece el signo del pan. Y Jesús está allí, pero desaparece de su vista. Aquí nos podemos preguntar, ¿por qué?
¿Por qué no reconocen su rostro después de haberlo seguido durante 3 años? ¿Por qué no reconocen sus palabras después de haberlo oído predicar y escuchado todos los días? Tal vez es porque están desilusionados. La esperanza que tenían de que Él fuera el liberador de la nación de Israel quedaban en un posible gran engaño. Pero aún así reconocen que ardía su corazón cuando Él les hablaba. El obstáculo no es que tengan a Jesús al lado, caminando con ellos, es que ellos esperan ver a alguien diferente. Así nunca verán a Jesús más claro que se les aparezca. Nunca. Porque a veces buscamos nosotros a un Jesús equivocado. A veces buscamos a un Jesús hecho a nuestra medida. A un Jesús que pueda solventar nuestras frustraciones. Y no vemos al Jesús real que va más allá de toda nuestra situación personal. La esperanza que ellos habían tenido era pequeña y a su medida, y no les deja aceptar la gloria y el gozo de la resurrección. Pero Jesús no los deja que se vaya. Quiere conquistarlos para siempre. Hace el gesto de seguir adelante, como antes os he dicho, para que lo inviten a cenar. Y allí en esa intimidad, sentados en una mesa, Jesús se revela, se manifiesta y les dice: tranquilos, estoy aquí. Y lo ven en un gesto, como podemos verlo nosotros en muchos gestos en nuestra vida. Y ellos gozosos, fuera de sí de alegría, corren de vuelta a Jerusalén, incluso de noche, bajo la luz de las estrellas, porque realmente una estrella, la estrella del Señor, realmente iluminaba sus corazones desde aquel momento. Ha resucitado y vive con ellos para siempre. ¡Qué encuentro tan extraordinario con Cristo, el resucitado, el viviente! Fueron conquistados de nuevo por la esperanza. Recuperan la fe y la ilusión en su Maestro. Y aunque no los veas ni lo vean, Él está aquí, hablándote ahora al corazón. Y si aún no lo ves, fíjate en lo que Él te ha bendecido y te ha dado durante toda tu vida, que son signos evidentes de su presencia. Si esta mañana te encuentras cansado y que has perdido la esperanza, cambia, renóvala, ilusiónate de nuevo. Hermanos y hermanas, 3 caminos, 3 formas de tantas que hoy en el Señor te busca y sale a tu encuentro para que medites cuál es el que hasta ahora estás caminando. Recuerda y considera esta mañana cuál es tu camino actual. Si es el del rechazo, te invito a que pienses en tu propio camino a Damasco, el camino en que eres llamado para encontrarte con el Señor. Te invito a que pienses en cómo el Señor vino a curarte las heridas y salvarte de la muerte eterna, aquel camino en el que fuiste curado y restaurado por el Señor, que fuiste perdonado para siempre y que te invita a que hagas lo mismo con aquel que está cerca de ti, porque tú, precisamente tú, eres su prójimo. Te invito a que pienses en el camino de la esperanza. Los discípulos tuvieron un encuentro maravilloso con el Señor que llenó sus corazones de gran alegría y esperanza. No dudes ya más y confía en aquel que está saliendo constantemente a tu camino para que le sigas. Jesús te ofrece ahora un camino de salvación, de restauración y de esperanza. Que Él te bendiga para que caminando por la vida nunca te desvíes de su senda. Amén. Un soldado a casa hoy regresó de un niño
niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, aleluya, aleluya.